Listo, estamos grabando ya. Ok, Entonces, adelante. ok, genial, gracias Emma. Bueno, sí, a modo de presentación rápida, mi nombre es David Castillo, yo soy compañero de Manuel en el proyecto de Action, trabajo como Data Scientist, mi formación universitaria es en estadística. Entonces sí, Manuel me pidió pues, ver si podíamos hacer como un training a modo de repaso rápido de los temas de esta unidad. Entonces ese es como el objetivo de esta presentación. Entonces, bueno, este sería ya comenzando con el primer tema, que sería el de percentiles. Bueno, un percentil es una medida de posición que se usa en estadística, que lo que indica es el valor de una variable continua específica, por debajo del cual se encuentra una proporción o porcentaje dado de observaciones. Entonces, viendo por acá, digamos como el ejemplo de este gráfico, podemos ver que en este caso el percentil 20 iría a ser un número algo arriba de 2, digamos 2.1, ya que aquí en este espacio ya llevamos acumulado el 20% de las observaciones. Esta, se me olvidó mencionarlo, es una gráfica de proporción acumulada. Estas también se ven como parte de la unidad que estamos repasando. Entonces, esto en el eje Y lo que me indica es la cantidad de datos que llevo acumulado hasta el valor correspondiente en el eje X. Entonces, por ejemplo, dando otro ejemplo, digamos que para el valor de 5 sería ver aquí arriba en la gráfica y ver que corresponde aproximadamente a 0.8. Entonces, lo que me está diciendo la gráfica es que hay 80% de mis observaciones tienen un valor de 5 o menor a este. Así se lee esta gráfica y eso es básicamente lo que representa un percentil. Entonces, ya pues siendo más específicos con los percentiles, hay dos formas que son como de interés para calcularlos, que es, digamos, me dan una observación y me dicen qué percentil corresponde a esta observación. La otra forma que vamos a ver más adelante es el contrario. Me piden un percentil específico, digamos, el percentil 30, el 70. Entonces, bueno, pues yendo en orden, la primera forma corresponde a cuando me dicen para tal observación cuál es el percentil correspondiente, la que vamos a desarrollar aquí. Ahí cualquier cosa, se me olvidó mencionarlo. Si alguien tiene alguna duda, no duden en interrumpirme. Entonces, bueno, continuando, para este ejemplo sería realizar el cálculo para la observación con valor de 70. Estos gráficos también se ven continuamente en la unidad. Aquí lo que me está viendo es que tengo una observación que vale 41, otra 52, 57, 58. Entonces es como una forma de ordenar las observaciones simplemente. Entonces, la que me piden es la que tiene valor de 70, que corresponde a esta que estoy señalando aquí. Que aquí de este lado tiene el 7, de este el 0. Entonces, para hacer esto, lo que necesito calcular son dos cosas. Este, ¿Cuántas observaciones tengo en total? Que aquí sería ir contando, aquí uno, 4, 2, sería sumar, contar todo esto que tengo acá. Eso da 14. Y también contar todas las que sean menores o iguales a la observación para la cual quiero sacar el percentil. Entonces sería contar desde el 70 hacia abajo, que eso serían 6 observaciones. Entonces basta con realizar esta división, que es el total de observaciones menores o iguales a 70 entre el total de observaciones total, multiplicar por 100, y aquí tengo que para este valor, el percentil correspondiente sería siendo exacto el 42.86, aproximando sería 43. Entonces, esa es como la forma de llevar a cabo este cálculo cuando me piden el percentil para una observación específica.
La otra, Una pregunta, sí, claro. disculpa, para abajo de 70 mencionabas que son 6, entonces el 70 no se cuenta, es estrictamente para abajo. Ajá, eso es otra cosa. Digamos, hay definiciones en donde yo considero todo lo que sea menor, estricto, o todo lo que sea menor o igual. Ujú. De hecho, En este caso, el ejemplo sería menor estricto. sí, realmente, siendo más exactos, hay como un errorcillo, disculpas por eso, porque yo sí quería ser menor igual, pero me equivoqué. Realmente el 6 debió haber sido 7. Sí, muy buena Ajá, observación. sí, Sí, eso es lo que totalmente. estaba, pensé que no había entendido algo. No, no, no. Perfecto. Disculpas por el error. Sí, el 6 debió haber sido 7, entonces debería ser el percentil 50. Ujú. Esto hubiera sido correcto, digamos, para el 66. Para el 66, esto sí estaría bien. Ah, Entonces, sí, ok. más bien muchas gracias por la observación. ¿Hay alguna otra duda en esta parte? Y tal vez, entonces, siempre para el percentil, esa sería la fórmula. Sería la cantidad de observaciones dividido entre el total y eso multiplicado por 100. Ajá, siempre se puede usar esta fórmula. Cuando me piden es de esta manera, el percentil para una observación específica. ¿Ok? Entonces, después está la otra manera, que es más bien que me dicen, calcule cuál es el percentil 30, que es el que vamos a hacer en este caso. Esta es un poco más compleja, entonces voy a intentar explicarla con calma. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer el ejemplo para los mismos datos, calcular cuál es el percentil 30. Entonces, primero tenemos que utilizar esta fórmula de acá, que no me da el percentil directamente, sino me da la observación para la cual corresponde ese percentil. Entonces, n es la cantidad de observaciones otra vez, y es el percentil deseado. Entonces, como tengo 14 observaciones y quiero el percentil 30, uso la fórmula y esto me da que el percentil 30 corresponde a la observación 4.2. Ya que yo no puedo, o sea, no existe como si una observación 4.2, lo que hay que hacer es como un proceso de interpolación entre esas dos observaciones. Entonces, la observación 4 es esta de aquí, sería el 58. La observación 5 sería este 65. Entonces, aquí lo que se hace es el nombre bonito de esto que lo pongo aquí es hacer como una interpolación lineal entre las dos observaciones. Eso es una forma bonita como decir hacer regla de tres, básicamente, o sea, no es la gran cosa. Entonces lo que hago es que agarro la observación menor, la 4, le sumo la diferencia entre ella y la observación 5 en este caso, la que sigue, y eso lo multiplico por la parte decimal que me queda suelta, que sería el punto 2. Entonces, con eso obtengo que en este caso el percentil 30 corresponde a 59.4. No sé si hay alguna duda con el procedimiento que seguimos aquí, o si está todo claro. Por el momento vamos bien. Ok, genial. De hecho, me llamó la atención del curso en sí, que en ningún momento mencionan esta fórmula. Entonces, eso es algo que creo que era importante añadir. No se menciona esta fórmula para calcular el percentil exacto. Entonces, genial. Yo tengo una pregunta. En casos prácticos, ¿vos crees que es más común encontrar estos sistemas left plots específicamente para un caso de calcular percentiles? ¿O crees que uno podría encontrar eventualmente otras notaciones más comunes? Digamos, este Sting Left Plot realmente en práctica no es muy utilizado. Aquí es bastante útil
porque nos permite ver una cantidad pequeña de observaciones ordenada, que es lo que ocupamos para calcular percentiles. O sea, realmente ya en la práctica uno maneja demasiados datos para tenerlos representados en orden y esto se hace utilizando algún software. Pero, digamos, resulta útil hacerlo así con pequeñas cantidades de datos para que, digamos, cuando se haga así con un software, usted sepa qué está haciendo el software por detrás. Pero digamos, así como en utilidad, este tipo de gráficos no lo van a ver ya en la práctica. Lo que a veces se realiza, que vamos a hacer un ejercicio más adelante, que sí puede ser útil, es tener un histograma y más o menos aproximar en qué barra está tal percentil. Que eso es uno de los ejercicios que presentaba el curso y que más adelante hay uno resuelto, entonces también lo vamos a ver. Pero realmente sí, la forma más común es, o sea, usted lo realiza con un software. En la práctica nada de esto se hace manual. O sea, lo importante es tener como claro el concepto de qué es un percentil y cómo lo se está calculando y así. Claro, ahora ya con un software haciendo esto, muy probablemente el software por debajo siempre va a tener que ordenar estos datos. ¿O crees que hay alguna forma de que el software pudiera calcular esto sin las observaciones ordenadas? Realmente ya dentro del software no estoy muy seguro. Creo que sí los ordena, pero realmente ya la forma por dentro de las funciones ya hechas que hay, por ejemplo, en R o en Python, no me he metido muy a fondo. Pero creo que probablemente sí ocupe ordenarlo. No se me ocurre una forma de sacar percentiles sin tener los datos ordenados. ¿Algo más? ¿Algún otro duda? Gracias, solo por mi lado, solo eso. Ok, de nada. Ok, entonces esa es como la parte de percentiles. Ahora, otro tema que se ve en esa unidad del curso son las curvas de densidad. Entonces, bueno, una curva de densidad, la interpretación que se le debe dar es simplemente saber que en las partes más altas de la curva es donde se acumula la mayor cantidad de mis observaciones. O sea, por ende, es donde es más probable que yo obtenga una observación, es donde la probabilidad es más alta. Otra cosa que es fundamental, que sí es de gran utilidad saberlo, que se ve en el curso, es tener claro el concepto de que siempre el área bajo una curva de densidad es 1. También en el curso se ven algunos ejercicios de calcular áreas de curvas de densidad que son triángulos o romboides. Eso realmente no tiene una gran utilidad porque ninguna curva de densidad real va a tener esa forma. Para mí lo importante es saber que que el área bajo una curva de densidad siempre es 1 y que si calculo el área para un rango específico de datos estoy obteniendo la probabilidad de obtener una observación en ese rango. Y también lo que sí es importante en las curvas de densidad es bueno, por ejemplo, saber diferenciar en este primer gráfico de aquí, perdón, este primer gráfico de aquí, poder ver con claridad, vamos a ver que la curva morada es la que tiene una desviación estándar mayor y saber cómo una desviación estándar mayor se ve en una curva de densidad que la hace más, menos pronunciada y más uniforme, por decirlo así. Saber que esto se afecta así, saber qué curvas de densidad con igual desviación estándar y diferente media van a tener la misma forma, solo que se van a ubicar en diferentes sitios del plano. Y también saber qué es la simetría, que en inglés es skewness, así es como se ve. Saber porque si se van ya en la práctica uno sí se topa con muchas distribuciones de esta manera, así como esta, y saber cómo afecta esto las medidas de posición, que la media es bastante influenciada por la cola de la distribución, la mediana es algo menos influenciada y también está la moda, que siempre va a estar por definición de la moda, siempre va a estar en la parte más alta de la curva de densidad. Entonces esto es muy importante saberlo porque para distribuciones como estas es en las que muchas veces es mejor
usar como medida la mediana antes que la media, que es más usual, como tener ese tipo de cosas claras. Entonces eso es como la parte realmente importante de lo que se vio de curvas de densidad. ¿Hay alguna duda con esta parte? Estamos bien. Entonces vamos a seguir. Este otro tema que se ve aquí es el de efecto de transformaciones lineales en la media y la desviación estándar de las distribuciones. Entonces aquí la parte importante sería saber que la suma, por ende es igual para, digamos, cuando digo suma me refiero a suma y resta. Esta solo afecta a la media y lo que afecta a la media es el valor, o sea, a la media se le adiciona el valor que le estoy sumando. Entonces, digamos, si yo tenía una distribución, qué sé yo, con media 6 y a todas las observaciones le resté 2, la media de la nueva distribución ahora sería 4. Así es como afecta la suma, la media de la distribución. Y la desviación estándar, en el caso de la suma, no se ve afectada, ya que la distancia entre cada punto a la media se va a mantener porque la media se le resta 2, a todo punto también se le resta 2, entonces al final esa distancia se mantiene igual. Con el producto sí es diferente, y al igual que en la suma, por producto sería multiplicación y división, ya que afecta a ambos a la media de la desviación estándar. Y esto sí, la afectación se daría igual multiplicando tanto la media por la desviación estándar por el producto que estoy aplicándole a todos los datos. ¿Alguna duda con esta parte? Sí, yo tengo una preguntita. Adelante. Digamos que esto en la práctica también, ¿cómo se vería reflejado? O sea, yo para qué tendría que aplicar algún tipo de transformación, pues una transformación lineal. Digamos, en la unidad de estos se veían varias, que sí es como bastante importante, que ponían muchos ejemplos de pasar de grados Celsius a Fahrenheit. Aquí estoy aplicando esto. Ahora, adelantando algo que no se veía tan claro en el curso, cuando yo calculo valores Z, estoy haciendo una transformación lineal a la distribución original, que calcular valores Z es algo que se aplica bastante en la práctica. Entonces, esos son como tipos de transformaciones lineales que muchas veces se le aplican a los datos. Ah, vale. Gracias, David. ¿Alguna otra pregunta? Ok, continuemos. Entonces, ahora, eso es exactamente a lo que íbamos. Ahora vamos a hablar de valores Z. Un valor Z, lo que me representa es la distancia que hay entre una observación a su media, pero esta distancia medida en desviaciones estándar. Entonces, esta es una transformación lineal, como dije antes, que lo que me hace es cambiar la unidad de medida de los datos. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, tengo los pesos de la gente de Gap, por decir algo, medidos en kilogramos. Al aplicar esto, al aplicar un valor Z a esos pesos, yo estaría cambiando mi unidad de medida de kilogramos a desviaciones estándar a la media, de distancia con la media. Esto es bastante útil, ya que me permite como pasar cualquier dato a una unidad de medida en común. Entonces, por un ejemplo, sería como, digamos, tengo, ampliando el anterior, los pesos de la gente de Gap y la altura también de la gente de Gap. Eso no va a ser, y yo quiero ver como, qué sé yo, si tengo, qué sé yo, si el peso máximo es más inusual que mi altura máxima. Entonces yo directamente no puedo comparar pesos con alturas, pero al yo aplicar esta transformación,
a, a ambas distribuciones. Ahora, ambas me quedarían en desviaciones estándar con la media. Entonces yo podría decir, qué sé yo, que el peso máximo se desviaba 3 distribuciones estándar de la media y la altura máxima se desviaba en 4. Entonces, haciendo este análisis, yo podría concluir que la altura máxima es más inusual que el peso máximo que tengo. Entonces, esto es como de las mayores utilidades de calcular valores Z. Ya en algo que es como un poco más complejo, hay ciertos algoritmos ya de Machine Learning que no aceptan, digamos, o no funcionan bien con los valores sin estandarizar, o sea, con valores en diferentes medidas. Entonces, muchas veces lo que se hace es siempre pasar esos valores, esas variables a valores Z y con estas estimar el algoritmo. Entonces, esta parte de valores Z sí es muy importante a futuro. Entonces, es algo que sí es muy utilizado. Una preguntita. Ajá. Con estos valores Z, entonces, como yo los aplico a cada observación, ¿verdad? En este caso de la fórmula, el X es la observación, ¿verdad? Sí, Que le llaman score. exacto. Ok. ¿Alguna otra duda con esto? Ok, caso sigamos. Ahora, otra parte que se utiliza, se ve bastante en el curso, es ya la distribución normal en sí. Entonces, las características de una distribución normal es que siempre es simétrica. La mayoría de los datos se agrupan alrededor de la media, como podemos ver. Esto también es cuando se veía mucho durante el curso, hablaban de la regla empírica. Aquí podemos ver que entre más cerca estén los datos de la media, mayor es la probabilidad o la proporción de datos. Y también es importante para reconocer una distribución normal que esta solo puede tener una moda que corresponde a la media. Entonces, sí, digamos, como se ve también, lo que se veía más o menos de la regla empírica que se habla en el curso, que es de 68, 95, 99.7. Entonces, eh, esa parte de la regla empírica puede ser de utilidad si se quiere hacer un cálculo rápido, pero realmente lo que se ve más adelante para calcular probabilidades de una distribución normal es como la forma realmente correcta y exacta de hacerlo. Entonces, con esa parte de la regla empírica no voy a entrar demasiado. Y algo que sería como, yo diría, como relacionando todo, es la distribución normal estándar. Entonces, una distribución normal estándar es una distribución de valores Z. Entonces, siempre que yo aplique la transformación de valores Z a una distribución normal de lo que sea, siempre lo que obtengo es una distribución normal estándar. ¿Cuál es la principal diferencia de esta distribución normal con una común? Que esta distribución siempre va a tener media cero y desviación estándar 1. Entonces, esto porque eso es característica, voy a volverme aquí, del cálculo de valor Z. Digamos, yo agarro, como vimos anteriormente, una distribución, le resto la media, que es una constante. Entonces, como vimos con los efectos de transformaciones lineales, afecto la media restando la media. Entonces sería media menos media, mi nueva media cero. Yo después agarro esto y lo divido entre la desviación estándar. Entonces mi nueva desviación estándar sería la desviación estándar original. Entre la desviación estándar original, mi nueva desviación estándar es 1. Entonces eso es como una parte muy importante de la definición de distribución normal estándar, que siempre va a tener estos valores para la media y para la desviación estándar. Y que siempre esta distribución
es la que yo voy a usar ya para la hora de calcular probabilidades, ya que todas estas probabilidades ya están calculadas para esta distribución. Digamos, no tengo que preocuparme por, ¿cómo decirlo? No van a encontrar como la tabla que ven que se usa para calcular probabilidades para una media 43, desviación estándar 23, qué sé yo, por decir algo, sino que lo que siempre se hace es transformar todas a esto, todas las distribuciones, transformarlas a una distribución normal estándar, y con esta sí ya está totalmente estandarizado, por decirlo así, el proceso de calcular probabilidades. Ya se sabe para cada valor cuál es la probabilidad asociada a él. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? Ok, continuemos. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a entrar con lo que es cálculo de probabilidades en una distribución normal. Entonces, para esto siempre hay unos pasos que se pueden usar a seguir, como para tener claro el proceso que siempre van a aplicar. Entonces, después vamos a ver unos ejercicios prácticos de esto. Ahorita esta parte está como más teórica. Entonces, bueno, el paso 1, siempre con esto, es transformar los puntos de corte del intervalo para el que me están pidiendo la probabilidad a valores z. Entonces sería simplemente tomar esos puntos, restarle la media de la distribución, dividirlo entre la desviación estándar. Después, utilizar la tabla de la distribución normal estándar o algún software, porque esta tabla se puede cambiar por funciones ya creadas sea en R, sea en Python. Eso lo vamos a ver más adelante. Para obtener la probabilidad, lo que me devuelve, eso sí, esta tabla, sea la tabla, sea el software, siempre es la probabilidad acumulada hasta el valor z para el que estoy calculando la, la probabilidad. Entonces, vamos a ver si yo puedo dibujar. Más o menos esta distribución. Y yo estoy calculando, yendo con algún software o la tabla a calcular el valor para acá. La probabilidad que me devuelve es esta de acá. Todo lo que esté debajo de este valor. Entonces, por esto, el último paso es transformar la probabilidad obtenida la probabilidad o probabilidades obtenidas a lo que yo deseo. Entonces, si me pedían la probabilidad de ser menor que A, que sería lo mismo que la probabilidad desde menos infinito hasta A, esa ya la tengo, porque es lo que me da directamente. Entonces no tendría que transformar el valor obtenido. Si lo que me pidieran es la de ser mayor que A, sería 1, que es el área que siempre tiene toda la curva de densidad entera, menos la probabilidad que obtuve. Entonces, al hacer esto, en vez de obtener esto, al realizar esta transformación, obtendría esta otra probabilidad de acá, que es la que quisiera. Y, el otro dibujo de esos, si me piden la probabilidad entre dos valores, y aquí, por decir algo, tendría que obtener la probabilidad acumulada de ambos. Entonces la de A sería igual, toda esta área de acá. La de B sería toda esta área de acá más la de A. Entonces lo que tengo que hacer es a la probabilidad acumulada hasta B, restarle la probabilidad acumulada hasta A. Y así ya obtengo las probabilidades para el intervalo que me pidieron. ¿Alguna duda con estos pasos? No. Ok, perfecto. Y ahora, hay otras veces en que lo que me piden es calcular el percentil de una distribución normal. Esos son los ejercicios en que me decían como, dado que tal distribución es normal, con media tal, desviación estándar tal, ¿cuál es
cuál es el valor que tengo que escoger yo hacia arriba para dejarme el 10% mayor de los datos, por ejemplo. Entonces, este tipo de ejercicios también tienen ya pasos que se pueden estandarizar, que el primero sería utilizar igual una tabla de distribución normal estándar o algún software, pero esta vez en vez de obtener la probabilidad, yo lo que quiero es obtener el valor Z, donde la probabilidad acumulada sea igual al percentil que yo ando buscando. Y lo que se hace después es como deshacer las transformaciones que se hacen para pasar de un valor a un valor Z. Sería como hacer los contrarios. Entonces, lo que quiero es pasar el valor Z a los valores reales de la variable. Digamos, pasar de valores Z otra vez a kilogramos y estoy viendo peso, a centímetros y estoy viendo altura. Entonces, eso se realiza con esta fórmula de acá. Si yo multiplico el valor Z por la desviación estándar, le sumo la media. Este sería el valor estándar y la media originales de la distribución. Obtengo el valor real que corresponde a este valor Z. Y eso es lo que se realiza para este tipo de ejercicios. Yo tengo una pregunta, podemos repasar esa fórmula rápidamente. La primera parte es que entonces encontramos el valor Z agarrando el score menos la media entre la desviación estándar. Y esta parte de la mitad, que es el valor Z por la desviación estándar, nos da el valor original menos la media. La fórmula en sí es lo que está en negrita. Esto es como para que puedan ver cómo se pasa. Esta es la fórmula de valor Z, si la ven. ¿Cómo paso de esta fórmula a esta otra? Que es simplemente ir despejando la X. Perdón, esta iría más bien de aquí. Ay, de aquí. Que la Z es igual a el score o el valor de la observación menos la media entre la desviación estándar. Aquí paso la desviación estándar a multiplicar. Y en este siguiente paso paso la media a sumar. A sumar, ok. Ajá. Entonces la fórmula ya para aplicarla en sí es solo esta parte en negrita, todo lo demás es para que entiendan de dónde sale esta fórmula. ¿Alguna otra duda? Ok, creo que, ajá, exacto, con eso estamos, con la parte teórica, como para terminar de repasar todo esto. Yo tomé algunos ejercicios del curso en sí y los traigo aquí resueltos como para reemplazar la fórmula, la manera en que los resolví. Entonces, bueno, pues sí. Entonces, si quieren, empezamos a dar como algunos ejercicios específicos y si les salen dudas de lo que vimos anteriormente con cada ejercicio, no duden en hacerlas. Entonces, sí, digamos, esto es como ya el unit test que se hace al final del curso. Entonces, bueno, aquí en específico me dan esta curva de densidad, que es de las que les hablaba anteriormente, que realmente no van a encontrar curvas de densidad con esta forma en la realidad. Pero bueno, entonces aquí me piden que encuentre el porcentaje del área de esta curva de densidad donde X es menor que 2. Entonces sería sacarle el área a este triángulo de aquí. Entonces, basta con eso. Se usa la fórmula para el área de un triángulo, que es base por altura dividido entre 2. La base es 1, la altura es 0.5, porque esto llega hasta el vértice. Entonces obtengo que es 0.25. Como me lo piden en porcentaje, hay que multiplicar esto por 100 y esto daría, vemos aquí, 25%. No sé si hay alguna duda con este. Continuamos. No, está claro. Ok. Este es de unos que les decía anteriormente, que hay veces que sí es útil, es más, no útil,
no es que los otros no sean útiles del todo, pero que se ven más en la práctica, que es que me dan un histograma y me dicen que busque aproximadamente en qué barra del histograma se encuentra un percentil, en este caso el 83. Entonces, bueno, para esto lo que hay que hacer es utilizar la fórmula que vimos, vamos a volverme velozmente, en esta diapositiva para calcular la observación que contiene un percentil específico. Esta de aquí, x es igual a n por i por 100. Entonces, esto es lo que aplico aquí. X es igual a, aquí puse P realmente para hacer más estandarizado debería ir I, pero ok, X es igual a N por P por 100. N es la cantidad de observaciones. La cantidad de observaciones la saco sumando la altura de cada barra. 3 más 4 más 5 más 6. Eso me dio 23. Y eso lo multiplico por el percentil que quiero y lo divido entre 100. Eso lo que me está dando es que el percentil 83 está aproximadamente en la observación 19. Entonces, ahora lo que hice fue hacer esta tablita que ven aquí, donde tengo para cada intervalo el número de observaciones que tiene ese intervalo y cuántas observaciones tengo en ese intervalo o todos los que estén antes de que son las observaciones acumuladas. Y lo que ando buscando es en cuál intervalo es el primero que me da 19 o un número mayor a 19 en las observaciones acumuladas. Entonces aquí podemos ver que al hacer esto, el intervalo que es el primero que tiene más observaciones acumuladas que 19, es aquí, el que va de 200 a 250. Por eso esa es la respuesta a este ejercicio. ¿Todo claro con este ejercicio? Sí. Ok. Veamos el siguiente. Ok, este es sobre transformaciones lineales, el efecto de transformaciones lineales. Aquí vemos que lo que me dicen que están haciendo es multiplicando por 5. Y me dicen cuál es la media y la desviación estándar de la nueva distribución multiplicada por 5. Recordando lo que vimos anteriormente, el producto sí afecta tanto a la media como la desviación estándar y los afecta multiplicándolos por el número que esté multiplicando. Entonces esto, lo que tendríamos que hacer es simplemente multiplicar la media original y la desviación estándar original por 5. Esto me da 75 para la media, 12.5 para la desviación estándar y por eso esta es la respuesta correcta. Entonces, sí, ¿alguna duda con este? ¿Todo bien? Listo. Ok, genial. Este de aquí es de la regla empírica. Entonces aquí me dicen que lo que tienen es una distribución de tiempo de vida de lagartijas en un zoológico, que la media de vida de una lagartija es de 3.1 años, la desviación estándar es de 0.6 años. Entonces me piden que estime la probabilidad de una lagartija que viva menos de 2.5 años. Si sacamos el valor Z de 2.5, me va a dar exactamente -1. Entonces, sabiendo la regla empírica, bueno, con esta distribución podemos ver que la probabilidad que quiero es esta de aquí, de ser menor de -1 en una distribución normal estándar. Entonces, como sabemos que entre -1 y 1 hay un 68% acumulado por la regla empírica, todo lo que me queda, que serían las dos colas, no solo la que yo quiero, tiene un 32%. Igual como sabemos que una distribución normal es simétrica,
Entonces la probabilidad en cada cola tiene que ser igual, por lo que lo que tendría que hacer es dividir este 32% entre 2 y así obtengo que la probabilidad que una lagartija viva menos de 2.5 años sería de 16%. Esto, como decía anteriormente, se puede aproximar así con la regla empírica si no importa no obtener la probabilidad totalmente exacta, pero también se puede sacar como cualquier otra probabilidad que no me haya dado exactamente -1 el valor de z y haciéndolo, viéndolo en la tabla de probabilidades para una normal estándar o utilizando algún software. Pero sí, estamos con este ejercicio, todo claro. Ujú. Ok. En me dan igual esta curva de densidad y me ponen a ver si algunas afirmaciones son falsas o verdaderas sobre sobre esta distribución. Entonces la primera opción que me dan es que la distribución del tiempo gastado, que esto es los minutos que dura Joseph mudándose para ir a la escuela cada mañana, ¿ok? La distribución de tiempo gastado es uniforme. Ok, entonces, no es uniforme, ya que, digamos, no es el mismo, no sería la misma probabilidad que obtengo de 3 a 4 minutos que de 4 a 5. Estos son intervalos iguales. Entonces, una distribución es uniforme cuando para cualquier intervalo del mismo tamaño obtengo la misma probabilidad. Y bueno, la forma más fácil de ver que una distribución es uniforme es que la curva de densidad es una línea horizontal, una línea totalmente horizontal. Entonces, con esto sabemos que la distribución no es uniforme. El siguiente que me dan, la siguiente afirmación que me dan es que la mediana es de 4 minutos. Ok, esto es incorrecto. ¿Cómo lo sabemos? Ya que la distribución es simétrica, ya que si la parto aquí a la mitad, obtengo lo mismo para cada lado. Pasa que tanto la moda como la mediana como la media son iguales. Aquí tengo que la moda claramente es 5 porque es el valor con el punto más alto en la curva de densidad. La mediana tiene que ser igual. Entonces, así sabemos que no es 4 sino que realmente es 5. Y ahora la última afirmación es que la altura de esta curva de densidad es 0.5. Entonces, bueno, para esto no se podría hacer sin saber que el área bajo una curva de densidad es 1, por lo que para obtener la altura se usa igual el área de un triángulo, pero ya sabiendo que esa área total es 1. Entonces, ok, el área es la base por altura dividido entre 2, el área es 1, la base sí la tengo, va de 3 a 7, entonces es 4, la altura es lo que quiero obtener, dividido entre 2, simplemente despejo la h, y ahí tengo que la altura sí es efectivamente 0.5. Entonces esta era la única afirmación correcta que me daban de las tres. ¿Alguna duda con este ejercicio? No. Ok. Entonces continuemos, ya solo nos quedan unos dos. Entonces, bueno, aquí me dicen que tengo una distribución de puntajes en un examen que tiene media de 1497, desviación estándar de 322. Un cierto programa solo admite los estudiantes que estén en el top 15 de el examen. Entonces, este sería un ejercicio sobre obtener el percentil de una distribución normal. Ok, entonces, lo primero que hay que ver es que como me están pidiendo el máximo, el top 15, y lo que me vuelven los software y la tabla es lo que sea debajo de eso, realmente yo quiero
el valor que el 85% sea menor que el resto. Hay que hacer como ese cambio de 15 a 85, ya que son complementos, digamos, ambos sumarían 100. Se realiza este cambio. Ahora aquí uso un software que sería lo mismo, que lo que me da es el valor dentro de una distribución normal estándar al que ya acumulé el 85% de las observaciones, y lo que me da es que en una normal estándar este valor es 1.04 aproximadamente. Y ahora se usaba la fórmula que vimos anteriormente para transformar de valores z a valores reales, que lo que hace es multiplicar el valor z por la desviación estándar y sumarle la media. Así obtengo que este valor es aproximadamente 1831, y esa sería la respuesta correcta al ejercicio. ¿Alguna duda con este? Para ese valor Z, bueno, aquí decías que usaste software, pero también se puede hacer utilizando la fórmula. La tabla sería la tabla que él muestra en los ejercicios de probabilidades de una normal estándar. Ok. Sí, eso no tiene fórmula en sí, sino que es ir a esa tabla y buscar el valor Z que ya tenga una probabilidad de 85%. Ah, ok, perfecto. Ujú. ¿Una otra duda? Ok, sí, tal vez nada más en hacer énfasis en el hecho de que siempre el software, o sea el software, sea la tabla, lo que me vuelve es la probabilidad de ser menor o igual que el valor. Entonces, por eso había que hacer este cambio del 15 al 85, porque si lo hubiera hecho directamente con el 15, lo que hubiera obtenido es el valor donde acumulo lo del 15% de los peores puntajes, no el que, digamos, serían los peores en vez de los mejores, lo haría como al revés. Entonces es importante siempre que le piden que algo sea mayor que, saber que hay que hacer ese cambio. Y bueno, este sería el último de los ejercicios que traigo. Aquí me dicen que unos estudiantes, las alturas se distribuyen normalmente con media de 105 centímetros y desviación estándar de 5 centímetros. Y me piden la proporción de estudiantes entre 114 y 118 centímetros. Entonces, esto sería el cálculo de probabilidades usando una normal. Sale a partir de ahí. Entonces, bueno, como el intervalo que me están pidiendo sería el que va de 114 a 118, tengo que obtener el valor z para ambos valores. Entonces, eso es lo que hago primero aquí. Entonces, el valor z de 114 sería restarle restarle la media, dividir entre la desviación estándar, me da 1.8. El valor z de 118 lo mismo, me da 2.6. Ahora, ya teniendo los valores z, puedo buscar la probabilidad acumulada hasta ese valor. Entonces aquí busco la probabilidad acumulada hasta 1.8, aproximadamente 0.9641, hasta 2.6, 0.9953. Y aquí vamos a hacer un dibujo rápido de cómo debería más o menos lo que me están pidiendo. Digamos que por aquí está el 1.8 y que por aquí esté el 2.6. Entonces yo lo que quiero es esto. Esta probabilidad que tengo aquí sería todo lo que va de la primera línea vertical hacia la izquierda
La que tengo aquí es la que va de la segunda línea vertical hacia la izquierda. Como lo que quiero es la que está entre ambas, lo que hago es a esta, a la probabilidad del valor z 2.6, le resto la del valor z de 1.8 y con eso obtengo la probabilidad en el intervalo que me están pidiendo. Entonces, si hay alguna duda con este ejercicio o con todo lo que vimos hoy en general, que ya esta es la última diapositiva. David, si yo tengo una preguntita, pues como a nivel general, Dígame. pero bueno, no tendríamos el tiempo pues como para responder así en detalle, pero si de pronto nos puedes dar como una guía donde podríamos buscar información y eso. Pero bueno, la pregunta es, sabiendo los valores, o sea, si muchos de los valores que se usan pues a nivel estadístico tienen sus respectivas fórmulas, pero nosotros contamos pues con la ayuda de los software que hacen eso, es como saber qué representación le da uno a cada valor, por ejemplo, o cómo mezclar como los diferentes valores estadísticos para empezar a sacar como hipótesis. Entonces, por ejemplo, bueno, no sé, tengo la desviación estándar, tengo el IQR, tengo N valores, ¿sí? Entonces, como saber cada uno de esos valores a mí qué me dice respecto a la data que yo estoy analizando, ¿sí? Yo sé que es una pregunta muy amplia, pero es como para ver si también nos puedes compartir lugares donde se pueda encontrar como esa información, o sea, qué análisis o qué representación le debe dar uno a cada uno de los valores estadísticos que te arroja, por ejemplo, una gráfica o un histograma, pues un gráfico de puntos. Ok. Sí, sí, digamos, sí, realmente la pregunta es tanto amplia. Yo nunca he como visto un sitio en específico donde uno tenga todo eso, pero realmente nunca lo he buscado en sí. Entonces me podría dar a la tarea de intentar buscar alguno que les pueda ayudar, porque realmente eso sí es cierto, digamos, cursos como este se ven, y se ve cómo hacer las cosas manualmente y así, pero eso no es lo que usted va a hacer en la práctica. Pero esto es importante por ese hecho, porque digamos, de nada me sirve a mí que digamos, usé esto en el software, saqué este número, pero no tengo idea de qué me dice ese número. Entonces, quedo igual. Digamos, de nada me sirve saber usar el software si no sé interpretar los resultados que me da. Y eso realmente para la práctica ya como data scientist o para cualquier trabajo que sea relacionado con análisis de datos, es así. Entonces sí es muy valioso eso que dice y sí me voy a intentar buscar un sitio que pueda ayudar como con esa parte de interpretaciones de valores y de gráficos. Pero, o sea, sí, realmente esa es como la parte importante de cursos como de este tipo. Digamos, se ve de cómo calcularlo a mano porque realmente eso ayuda a saber después la interpretación porque usted sabe cómo se calcula y todo. Pero la parte importante es eso, digamos, saber interpretarlo y saber qué sé yo, como lo que veíamos ahora, vamos a ver, como lo que veíamos ahora aquí, que si yo agarro, hago un histograma, veo que la variable con la que estoy trabajando se ve como esta de aquí abajo, que está aquí marcada, ok, eso tiene asimetría y recordar cuando una variable tiene asimetría, normalmente se recomienda trabajar con la mediana, no con la media. Entonces eso es como lo que se intenta que quede de este tipo de cursos, digamos, saber interpretar y ir teniendo como una intuición de cuándo es mejor usar una medida, cuándo es mejor usar otra. Pero sí, 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 voy a intentar buscar como algún lugar en específico que tenga buena información sobre interpretaciones y usos de valores estadísticos y si lo logro encontrar, se los hago llegar. Muchas gracias, David. ¿Alguna otra cosa? ¿Esta presentación va a estar disponible en algún lugar? Sí, esta de fijos se las paso. Ahorita apenas terminemos. Ok, genial. Bueno, yo creo que ya vamos terminando porque quedan 3 minutos. Primero que todo, agradecerle muchísimo a David por presentarnos este material.
y bueno, cualquier duda que tengan referente a estadística, David es un buen punto de contacto para ayudarles. También agradecerle a las personas que se acercaron y me contactaron para solicitar repasar este tema. De esa forma, pues nosotros podemos hacer esfuerzos para encontrar un punto de contacto para abarcar temas que son un poquillo más complicados. Para finalizar, me gustaría comentarles que bueno, ya el programa, estamos en la semana 6. El programa inicialmente se seteó con una duración de 8 semanas, pero bueno, creo que le vamos a dar un par de semanas más para ver si podemos completar todo el bloque. La idea sería terminar el bloque número 1 a finales de octubre, y en estos días entonces vamos a estar como tratando de aumentar la comunicación para ver si todos podemos llegar al deadline con el material completo. Les voy a pasar ahora en el transcurso de la tarde la grabación de esta sesión y también un form de Google con unas preguntas que redactamos para recopilar feedback. Les agradecería muchísimo si me ayudan a llenarla. Y bueno, los dejo y estamos en contacto. Muchísimas gracias por unirse. Mandarle una pregunta rápida. Muchas gracias Sí, a señor. ustedes. Dígame. ¿El bloque 1 te refieres a todo lo que está en el Google Drive o solamente Sí, ese? el bloque 1 estaba compuesto por cuatro módulos, que Correcto. son el de probabilidad estadística, el de Python, y me parece que dos más. Bueno, el de probabilidad y estadística son dos separados y uno de Python. Ok. Okay. Igual cualquier duda, me pueden contactar, y también les voy a estar pasando como las minutas mediante un correo. Entonces espero que ahí quede como todo mucho más claro también. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes y que tengan lindo día. Hasta Que luego. les vaya bien, gracias. Gracias, feliz día.